Hola, esto es Economía en 15, un formato ágil y sencillo para hablar sobre la economía regional. En el día de hoy, ¿qué tenemos, Ana? Pues aprovechando que estamos en marzo, en el mes de la mujer, ¿qué tal si hablamos de inserción laboral y de emprendimiento femenino? Podemos arrancar hablando del mercado laboral. Claro que sí, Ana. Entonces, revisemos en primer lugar los logros que están teniendo justamente las mujeres en el mercado de trabajo. Hay que decir, y esto es una noticia muy positiva, es que la tasa de desempleo en las mujeres disminuyó del 16% en 2019, es decir, en la prepandemia, al 11.8%, es decir, más de 4 puntos porcentuales. Los hombres también disminuyeron su tasa del 11.2 al 10.2. Aquí hay un dato, Harold, que me llama la atención. ¿Por qué la tasa de desempleo tan alta en la pandemia? Sí, bueno, ¿Cómo nos estamos recuperando? La pandemia tuvo, por supuesto, unos cierres y esto generó afectaciones, especialmente en las mujeres, debido a que tuvieron, pues, también el tema de cuidado del hogar. Esto llevó a que su tasa subiera por encima del 26%. Y, bueno, por fortuna y en parte también por la reactivación que tuvo en 2021 y en 2022 la economía colombiana y la del Valle del Cauca, pues se logró enganchar a las mujeres. Sin embargo, hay que señalar también que si bien hay una noticia positiva y este marcado descenso, aún Cali tiene una tasa de desempleo femenina de 2 dígitos y esta tasa está ligeramente por encima del consolidado de la tasa de las 13 principales ciudades. Otra noticia positiva, Ana, tiene que ver con que esta disminución del empleo se debió a la mayor generación de puestos de trabajo para las mujeres. Nosotros en Cámara hemos venido revisando y le hacemos monitoreo especialmente a un indicador que es mujeres que cotizan a pensión. Es como una aproximación de la formalidad laboral. ¿Qué nos encontramos allí? Que las mujeres crecieron cerca del 22% en estos últimos 5 años versus el 8% de los hombres. Es una noticia muy positiva que nos está mostrando que efectivamente las mujeres sí se insertaron, digamos, a la actividad productiva y lo más importante, en empleos formales, en empleos de calidad. Claro, porque aquí lo que estamos viendo es que no solo estamos disminuyendo la tasa de desempleo, sino que además estamos contratando más mujeres, que es lo que al final queremos. Exactamente, y la estamos contratando de manera formal, con prestaciones sociales y en este caso que coticen a pensión. Aquí también hay que decir que este no es un tema exclusivo de Cali, es una situación que se ha dado nacional, inclusive Cali el crecimiento estuvo ligeramente por debajo de la cifra de las 13 principales ciudades. Y la otra pregunta que nos podríamos hacer aquí, Ana, es, bueno, ¿y este empleo quién generó el empleo? ¿Cierto? Esta gráfica que les estamos mostrando aquí nos muestra que el sector público, el empleo del sector público se mantuvo estable, los cuenta propia, que tiene un alto componente de informalidad, disminuyó, y por el contrario, el empleo del sector privado, que el DANE los llama empleo particular, tuvo un aumento considerable, y esta es una buena noticia porque lo muestra es que las empresas, la pujanza, seguir apostando por la región, es lo que le permitió a las mujeres disminuir ostensiblemente su tasa de desocupación. Claro, aquí podríamos decir un gran titular. El sector privado es el que está contribuyendo más a la ocupación de las mujeres. Efectivamente, Ana, y si bien el entorno, especialmente en el último año, hemos tenido incertidumbre, no solo en Colombia, sino mundial, las empresas de todas formas han seguido creyendo en la región. Nosotros tenemos 115.000 empresas registradas formalmente en la Cámara de Comercio de Cali. Esto es cerca de un 8% más de las que teníamos previo a la pandemia. Empresas exportadoras, nosotros tenemos 1.300, 100 empresas más de las que teníamos en el año 2019, que son empresas que están apostando por exportar, están apostando por conquistar mercados internacionales. En materia de inversión extranjera, si bien en el último año, justamente por temas de incertidumbre, disminuyó un poco el flujo de proyectos de inversión. La verdad es que desde 2020 han llegado 106 nuevos proyectos de inversión al Valle del Cauca, entre los nuevos y los procesos de reinversión. ¿Esto qué nos muestra? Que la empresa definitivamente ha seguido creyendo en la región, pese a que es un entorno exigente, y esa confianza es la que le ha permitido generar crecimiento, y ese crecimiento se ha traducido en oportunidades laborales para las mujeres. También, Ana, algo muy importante, y es ya no exclusivamente en el campo laboral, sino ya en el emprendimiento hay una noticia muy positiva, y la hemos querido traer acá justamente en el mes de la mujer, y es que cada vez más las mujeres ganan participación en el emprendimiento. Hace 20 años, en 2004, de 100 empresas, 43 las creaban las mujeres. El año pasado, de 100 empresas, 53,7. Eso quiere decir que subió en 10 puntos porcentuales la participación, el protagonismo de las mujeres. Ellas son protagonistas del progreso y son protagonistas de toda la prosperidad y de toda la inclusión productiva. Aquí una aclaración, Harold. ¿A qué nos referimos con mujeres emprendedoras?
¿Qué significa ser una mujer emprendedora para que nosotros podamos tener estos datos? Sí, estas son unas cifras que tomamos de los registros públicos de la Cámara de Comercio de Cali y se refiere a las mujeres que vienen y matriculan, en este caso como persona natural, su empresa, la registran formalmente en una Cámara de Comercio y como podemos ver, pues es un aumento muy importante y está mostrando definitivamente ese mayor protagonismo de la mujer en la economía de la región. Bueno, pues son muy buenas noticias. Claro que sí. Sin embargo, tenemos algunos retos que podríamos estar trabajando también, ¿cierto? Claro que sí, Ana, y voy a empezar justamente con un reto importante y es que si bien hay grandes avances, aún nosotros tenemos un gran desafío en materia de inclusión productiva. Este gráfico que le estamos compartiendo, ¿qué nos muestra? En primer lugar, la barra morada que ustedes ven de mujeres es cerca de 200.000 mujeres más que hombres hay en Cali, 1.289.000. Después llega la población en edad de trabajar, que el DANE dice que es a partir de los 15 años. Nuevamente hay más mujeres que hombres. Sin embargo, cuando ya vemos ocupados, ya vemos que hay más hombres ocupados que mujeres. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué se hicieron las mujeres? ¿No es cierto? Bueno, el DANE tiene una categoría que llama fuera de la fuerza laboral. Antes se llamaba población económicamente inactiva. Y allí el grueso de las mujeres pasan de edad de trabajar a esta parte fuera de la fuerza laboral. Y en gran medida, digamos, cuando uno toma, por ejemplo, labores de oficios del hogar, el 80% lo tienen las mujeres. Y es que la mujer aún enfrenta un desafío en lo que llaman la economía del cuidado de los niños, las personas mayores, y esto de alguna manera le genera barreras, dificultades para acceder a una mayor inclusión productiva. Bueno, pues esto es un tema muy interesante y a nosotros nos interesa mucho profundizar sobre qué es lo que está ocurriendo, sobre todo desde el punto de vista de la educación. ¿Será que estas tasas de desempleo están relacionadas con el nivel educativo? Y de hecho lo que hemos encontrado en esta diapositiva es que la población que está estudiando no presenta diferencias si es hombre o mujer. Quiere decir que estamos más o menos equilibrados, incluso con el nivel educativo. Tenemos más o menos el mismo porcentaje de hombres que terminan la primaria, que terminan el secundario, que terminan la media y la superior, igual a las mujeres. Sin embargo, las tasas de desempleo sí cambian a partir del nivel educativo. Entonces, por ejemplo, si vemos abajo en la gráfica, cuando una persona termina su primaria, tiene una tasa de desempleo un poquito más alta los hombres versus las mujeres. Pero a partir de haber terminado el nivel secundario, empiezan a persistir las tasas de desempleo de las mujeres. Es algo interesante para estudiar. Tal vez puede estar relacionado con el tipo de carreras o el tipo de formación que están teniendo las mujeres, más científicos o menos científicos que los hombres. Es algo que tenemos que seguir explorando. Entonces, si te entiendo, Ana, lo que quiero decir es que no necesariamente es un proceso, digamos, de discriminación en el mercado laboral hacia la mujer, sino que pueden también existir algunos factores asociados a la formación. Podría ser, creo que es algo que podemos seguir explorando, que de hecho muchas organizaciones están trabajando para que tengamos más mujeres en diferentes campos de los estudios, ¿no? Otro tema que es bien interesante es encontrar que dependiendo de otras características, las mujeres tienen más o menos desempleo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ya lo habíamos visto, tenemos una tasa de desempleo en hombres de 10.2% y de mujeres de 11.8%, que lo habíamos visto antes. Cuando las mujeres se consideran de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, tienen una tasa de desempleo de 16.1%, es decir, superior al promedio de las mujeres. Si son mujeres jóvenes, es decir, entre 15 y 28 años, tienen una tasa de desempleo del 18.7%. Y cuando son mujeres afrodescendientes, palenqueras, negras, y son jóvenes, tienen una tasa del 24%, que esto es casi el doble de lo que tenemos a nivel general. No, Ana, no, me parece que es un dato muy interesante que por supuesto demanda medidas, digamos, de inclusión productiva, sobre todo porque Cali es una ciudad donde cerca de una cuarta parte de su población se considera de la comunidad afrocolombiana. Estamos hablando de que Cali es la primera ciudad en Colombia con población afro y la segunda en Sudamérica, ¿no? Por lo tanto es importante este tipo de estadísticas. Así es. También quisiera hablar, Ana, de un tema y es la formalización. Cuando se emprenden los nuevos negocios, pues hay un paso importante allí que tiene que ver con la formalización. Nosotros hemos traído también, estamos revisando este tema a partir de estadísticas de
del DANE y vemos que también hay una brecha, es decir, se crean los negocios, pero las mujeres tienen una diferencia de cerca de 4 puntos porcentuales respecto a los hombres cuando se refiere por lo menos al registro de Cámara de Comercio, y en el caso de tener el RUT, el registro tributario, las mujeres llegan al 25% y los hombres al 31,2%. Esto hay que explorar más, seguramente tiene que ver también con la naturaleza de los negocios, también con la motivación que tienen del tipo de negocios para emprender, pero lo que sí está mostrando la cifra es que también hay una brecha en materia de acceso a formalización. O sea, lo que estamos diciendo es que las empresas que son lideradas por mujeres tienen menos propensión a formalizarse. Exactamente. Se crean, pero a la hora de formalizarse tienen, digamos, una menor propensión. Perfecto. Bueno, también quisimos hacer un análisis de cómo era el liderazgo femenino de acuerdo a algunas cadenas productivas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que belleza es el sector que mayor participación femenina tiene desde el liderazgo. Vemos que, por ejemplo, el 61% de las empresas que son personas naturales son mujeres que están en el sector de la belleza. Cuando ya estamos hablando de personas jurídicas, vemos que el 43% son lideradas por mujeres. En sistema moda vemos un comportamiento similar. 60% de las empresas o de las empresas como categorías de personas naturales que están en sistema moda son lideradas por mujeres, y el 44% cuando ya son personas jurídicas. Excelencia clínica. Entonces vemos que el 59% de las empresas que son de personas naturales lideradas por mujeres. Y cuando ya son personas jurídicas, 40%. Ya hacia abajo empezamos a ver que cambia un poquito ese liderazgo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos hacia abajo, vemos que en sectores de energía inteligente, tan solo el 20% de las personas jurídicas son lideradas por mujeres. Esto que nos está diciendo que sí definitivamente hay una sectorización y una masculinización, si se quiere, de algunos sectores. Y es parte de lo que queremos nosotros trabajar también con políticas de mucha más igualdad para que más mujeres estén liderando, sin importar si es persona natural o jurídica, puedan liderar todo tipo de industrias. Ana, este gráfico me parece también muy interesante porque yo veo primero que hay brechas, por supuesto, entre estas apuestas productivas, pero también quisiera saber, me llama especialmente la atención lo que es economía digital. Quisiera saber qué impresión tienes tú que estás permanentemente con los empresarios de los clústeres. Claro, nosotros en economía digital, aquí lo que estamos viendo es que cuando tenemos una persona jurídica, es decir, una empresa constituida, el 33% es liderada por mujeres. Eso es muy poquito porque además es una industria que está creciendo a tasas aceleradas, que tiene un potencial enorme en el mundo. Nosotros necesitamos una paridad. Ahí hay varias cosas que se están haciendo, hay muchas iniciativas de, por ejemplo, Women in Tech. Estamos trabajando nosotros también desde Cámara en programas para insertar o acompañar más a las mujeres a que sean líderes de la tecnología, pero esto es súper importante porque además la tecnología tiene que estar desde los niveles básicos de la educación. Entonces también todo lo que se pueda hacer desde los inicios para que las mujeres empiecen a familiarizarse y a liderar procesos en tecnología es muy importante. Esta diapositiva nos ayuda a entender un poquito cómo cambia ese liderazgo femenino a medida que las empresas van creciendo. Entonces, si ustedes ven a mano izquierda, lo que tenemos es todas las organizaciones que son personería como natural, o sea, personas, y por el otro lado tenemos las personerías jurídicas. Y lo que vemos es que a medida que las empresas se van volviendo más grandes, cambia o se disminuye el liderazgo femenino hasta llegar, por ejemplo, a empresas que tienen más de 100 millones de pesos en activos, que solo el 33% son lideradas por mujeres. Entonces, aquí lo que estamos viendo es no solo tenemos que trabajar en que haya una mayor inserción laboral, que haya mayor emprendimiento, sino que además esas organizaciones grandes también permitan que el liderazgo sea femenino, porque vamos viendo que a medida que va creciendo las empresas, va perdiendo ese liderazgo la mujer. Finalmente, tenemos un tema bien interesante que se refiere a cómo son los comités directivos o ese segundo nivel en las empresas. Y lo que vemos es que, primero, cuando tenemos a todas las organizaciones, en esta diapositiva lo vemos, el 44% de esos comités directivos o ese nivel directivo es de mujeres. Es decir, que en 44% de todos los comités directivos son mujeres cuando tenemos a todas las organizaciones. Pero cuando vemos a las empresas grandes, solamente tomamos a las empresas grandes, vemos que hay casi que una paridad. De hecho, en Cali tenemos el 50.3%
de la participación femenina en los espacios directivos. Esto es bien importante porque entonces estamos viendo una especie de esta rotura de techo de cristal, que es el que no permite que las mujeres lleguen a cargos directivos. ¿Qué nos sigue faltando? Sigue faltando el liderazgo, o sea, las presidencias, los directores, la dirección ejecutiva. Todavía ahí tenemos que seguir trabajando. Entonces, Ana, si te entiendo, nos mostrabas en la diapositiva anterior que en la materia del liderazgo de la compañía, efectivamente, en la medida que aumenta el tamaño, digamos, se reduce la participación de las mujeres. Pero aquí yo veo que es una buena noticia, porque por lo menos en empresas grandes ya hay prácticamente una paridad, ¿no es cierto? Es decir, hay un avance, por lo menos en los equipos directivos y gerenciales en equidad de género. Así es, en los equipos directivos. Entonces, ¿qué nos falta? El liderazgo. Ahí se pareciera haber como una brecha. Entonces logramos tener posiciones directivas. Lo que no logramos tanto es subir a ser presidentes o ser directores ejecutivos. Bueno, finalmente, ya para concluir, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Grandes logros, sobre todo movilizados gracias a una agenda empresarial de crecimiento. Y nosotros sí estamos convencidos que si no hay crecimiento, muy difícil tener inclusión o progreso. Además, nos gustaría llamar aquí la atención que el crecimiento económico debe ser lo primordial o la conversación que tengamos en el sector privado. No dejarnos de pronto llevar de la coyuntura, sino entender que aquí tenemos que estar creciendo y tenemos que tener una agenda de crecimiento privado. Por último, que elevar la participación femenina tiene también un efecto en el crecimiento. Si nosotros lográsemos que la mujer se incluyera en toda la economía, podríamos llegar incluso a tener un crecimiento del PIB del 20%. Finalmente, en Cali específicamente, nosotros tenemos que entender que una política de inclusión laboral para las mujeres también tiene que ir de la mano con un trabajo con las comunidades afrodescendientes. Finalmente, pues el monitoreo constante, que es muy importante, estar estudiando el mercado laboral, la dinámica empresarial y bueno, ya viene nuestro censo en donde vamos a poder tener incluso más información georreferenciada por cada uno de los barrios, por ejemplo. Claro que sí, en Cámara de Comercio de Cali nos estamos preparando muy bien para sacarle mucho provecho al censo económico y a partir de allí afinar y diseñar iniciativas que vayan apuntando a mayor inclusión productiva. Y así cerramos este episodio de Economía en 15, en donde en pocos minutos te puedes enterar de qué está pasando en la economía de Cali y el Valle del Cauca. Si te gustó este contenido, compártelo y síguenos para no perderte los próximos episodios. Nos vemos pronto con más análisis, tendencias y oportunidades para el sector empresarial.